Cuaresma es un tiempo de conversión, pero ante todo es un tiempo de gracia. Es un tiempo bautismal. Toda la iglesia vuelve a zambullirse en Cristo. Cuaresma es la razón de llegar a ser por la gracia lo que ya somos por carácter, porque nuestro viejo ser fue crucificado por Cristo. Pero Cristo resucitó, y la última palabra sobre nuestras vidas no es el pecado, sino la salvación. Entre el aroma del incienso, del corozo y el sonar de las marchas fúnebres, sean bienvenidos a este su programa, Charlas Cuaresmales, edición 2021. Muy buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos a las charlas cuaresmales que han sido costumbre ya en los martes y los jueves a través de Facebook Live en la página de Fieles Devotos del Cristo del Amor. El día de hoy, martes 16 de marzo del 2021, tenemos un invitado muy especial. Les damos la más cordial de las bienvenidas, esperamos nos acompañe durante todo el programa y nos acompaña en esta oportunidad mi hermano y compañero Walter Velázquez. Buenas noches, Walter. Buenas noches, Ronnie. Sí, en efecto, hoy tenemos un tremendo invitado que nos honra con su presencia. Si me permiten, lo voy a presentar. Estamos hablando del licenciado Walter Enrique Gutiérrez Molina, licenciado en Historia con estudios completos en Maestría en Historia del Arte en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además es catedrático de Historia General del Arte e Historia del Arte guatemalteco. Ha sido coordinador de la licenciatura en Historia, actualmente es el secretario académico de la Escuela de Historia. Ha impartido las cátedras de Historia del Arte, Filosofía del Arte y Antropología del Arte en las Escuelas Superiores de Arte de las Universidades Galileo e Internaciones en la ciudad de Guatemala. Es historiador de la Parroquia de la Merced acá en la ciudad de Guatemala y fue director de comunicación de la Parroquia Vieja durante 12 años. Conferencista invitado en el Centro Regional para la Salvaguardia Internacional del Patrimonio de América Latina, con sede en Cusco, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio de Argentina, la Universidad Católica San Pablo de la Paz en Bolivia, Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Sucre, del Colegio de Arquitectos de Potosí sobre la conservación, valoración y difusión del patrimonio barroco guatemalteco, además que ha publicado muchos libros, artículos tanto impresos como virtuales sobre el arte y la historia de las tradiciones guatemaltecas. Muy buenas noches, licenciado, bienvenido, de verdad que honor y qué gusto tenerlo el día de hoy acá con nosotros. Pues muchas gracias de verdad por la invitación, doctor Walter. Es un honor estar aquí conversando sobre una parte de la historia y del arte de una de las procesiones sin duda alguna que ha marcado la historia de nuestra cultura como guatemaltecos en la ciudad de Guatemala. Así que pues muy agradecido nuevamente por la invitación y pues esperamos poder llenar las expectativas después de esta presentación y poder conversar también con todos los que están sintonizando este programa. Seguramente, licenciado, pues nuevamente muchas gracias por haber aceptado la invitación. Sabemos que tiene una muy apretada agenda, pues y por lo mismo le agradecemos, ¿verdad? Entonces, para entrar en materia, Ronnie, no sé si te gustaría comenzar ya directamente aquí a bombardear al licenciado con las preguntas. Antes que todo, quisiéramos hacer la salvedad que vamos a hablar acá, todo es desde el punto de vista académico, ¿verdad? Por eso tenemos un personaje célebre en el caso, como lo es el licenciado Gutiérrez, no cuestionando la devoción de nadie, sino más bien todo desde el punto de vista propiamente académico, ¿verdad? Y como bien dice Walter, aparte de académico, recordemos que todas estas manifestaciones dentro de sus maneras de expresión son en última instancia un arte, una forma de expresarnos. Comenzando tal vez por el concepto, licenciado, ¿cómo podemos definir el arte? Bueno, yo creo que ese es el concepto más complicado que tal vez podríamos tratar de abarcar en algunas circunstancias, y cuando se trata de hablar de arte religioso, pues hay que también tener ciertas consideraciones especiales.
De la manera más general y de la manera quizás más esteticista de la situación, uno podría decir que arte es una actividad exclusivamente humana que transforma la materia, sea esta justamente física o no física, como puede ser el sonido o el espacio, en una condición que es la que convierte el arte en una cuestión distinta al trabajo, a las cosas que hacen los animales, etcétera, que es el sentido estético, es decir, una actividad humana que transforma la materia, que tiene un sentido estético. Y este último punto es bien interesante, porque muchas veces, pues a veces decimos que la estética por acá, o que esta estética no es correcta, o que esta estética sí es correcta, o queremos hablar de la estética como un gran paraguas que quiere abarcar todo, pero muy pocas veces nos detenemos a pensar en realidad qué es eso de estética, ¿verdad? Porque la estética, ¿verdad?, es la parte de la filosofía, junto con, digamos, que forma la gran tríada filosófica de la existencia humana, con justamente la lógica, la ética y la estética. La lógica nos hace ver lo falso y lo verdadero, nos enseña a ver lo falso y lo verdadero. La ética nos enseña a ver o a distinguir lo bueno de lo malo, y la estética nos enseña a hacer valoraciones entre lo bello y lo no bello. Y entonces uno empieza a dudar ya de estas cuestiones, ¿verdad? Porque ¿qué es ético en este momento en la sociedad guatemalteca? ¿Sí? Hemos oído los debates que se dan continuamente, ¿verdad?, entre provida y entre a favor de algunas cuestiones como el aborto. Y entonces uno dice, ¿cambió la ética? ¿Sí? Y entonces lo mismo nos va a pasar con la estética, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es bello y qué no es bello? Y entonces vamos a entrar a un gran problema cuando decimos, la belleza actual está marcada por la música de Bad Bunny, por ejemplo, ¿sí?, o es la de Mozart del siglo XVIII, y entonces resulta ser que tenemos un conflicto terrible con entender qué es arte en este momento, porque el arte tiene que necesariamente irse modificando en el sentido más profundo de la estética cuando analizamos estas cosas. No es la belleza o lo que permite que algo sea aceptado como arte igual hoy en el 2021 que incluso en el 2000, ¿no? Entonces, para sintetizar este asunto del arte, tenemos que tener claro que el arte depende de las valoraciones estéticas que cambian y que se ajustan continuamente a la vida cotidiana, en este caso de nosotros los guatemaltecos. Gracias, licenciado. Dentro de las ramas que posee el arte en sí mismo, ¿verdad?, se le ha llegado a llamar o a denominar arte efímero a todo lo que tiene que ver directamente con los decorados procesionales o en sí todo lo que está en torno propiamente a una procesión. ¿Nos podría usted explicar por qué se le podría llamar arte efímero o se le podría denominar de otra manera también a todo lo que tiene que ver propiamente en una procesión? Bueno, yo creo que nosotros los guatemaltecos tenemos una afición muy grande por meter todo en casillitas, ¿verdad? O sea, todo lo ponemos dentro de sus cajoncitos y queremos que la gavetita esté bien identificada, y entonces abrimos la gavetita y aquí encontramos tal arte, ¿verdad? Y aquí encontramos otro, ¿verdad? Y entonces nos topamos con que nuestras manifestaciones estéticas de la Semana Santa, que es, digamos, el gran grupo de manifestaciones que la hacen diferente a todas las Semanas Santas del mundo, pues está conformada por expresiones muy interesantes. Por ejemplo, la escultura, ¿verdad? Eso no lo perdemos de vista, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Santo Domingo, el Señor Sepultado, la urna, Nuestra Señora de Soledad. La música, perfecto, ¿verdad? Es de las artes mayores, y ahí están las marchas y está perfectamente identificado. Pero cuando hablamos de qué es lo que nosotros vemos en la calle, que lo vemos una vez, que lo vemos un poquito de tiempo, nos topamos con la duda, bueno, ¿esto qué es? ¿Es arquitectura? Pues no vive nadie adentro, por lo tanto no cumple con un parámetro de la arquitectura. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es una escultura? Ah, bueno, sí es una escultura, perfecto, pero está hecha con cartón, está hecha con materiales perecederos, no va a tener la repercusión que tiene una escultura como tal. Bueno, entonces decimos, esto es un arte efímero. ¿Y qué diferencia hay entre un arte efímero y un arte, diríamos, que tiene una temporalidad enorme de duración? Justamente eso, la duración. En algunas ocasiones nos hemos planteado si lo que estamos viendo no es una artesanía, que ese es un concepto occidental tal vez un poquito
cruel y que menosprecia el trabajo de algunas personas, pero es interesante analizar que la artesanía tiene una condición que la distingue del arte, que es su unicidad. Es decir, una obra de arte hacemos una y esa es la que digamos vamos a conocer y vamos a valorar. Pongo otra vez de ejemplo el Señor Sepultado. El Señor Sepultado es una obra de arte perfectamente definida porque es único, entre otras cosas, ¿verdad? Pero esencialmente es único. Pero las andas muchas veces están formadas con artesanías o ahora lamentablemente con cuestiones industriales. Pero el conjunto, lo que nosotros vemos en la calle, termina siendo una obra de arte porque es único, ¿ya? No vamos a volver a ver al Señor Sepultado de Santo Domingo en las mismas andas o la misma decoración que lo vimos, por ejemplo, en el 2019 en el adorno gótico, ¿ya? Eso hace que eso sea una obra de arte. Y es efímero porque solo sirvió una vez, ¿sí? Entonces, esa sería, digamos, la diferencia o la conceptualización que tenemos que entender a la hora de ver este tipo de expresiones en las calles de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Puede ser que estén hechas con artesanías. De hecho, yo creo que eso es el gran valor de las andas guatemaltecas. El hecho de que se hizo a mano por un artista, como por ejemplo las flores artesanales, y fueron exclusivamente hechas para que Jesús las use, qué sé yo, el Viernes Santo, el Jueves Santo, o industriales, ¿verdad? Cuando se compran muchas cuestiones seriales y se utilizan en las andas, pero al final la composición es única. Y entonces se convierte en una obra de arte, pero efímera, es decir, que no va a durar. Así es, y antes de proseguir con esta interesante charla, les invitamos a que se reporten en nuestra página, tengan sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, pues siempre son bien recibidos. Y licenciado, precisamente hablando de esto del arte efímero y sus componentes, hasta en eso hay estilos, porque no siempre la Semana Santa guatemalteca y sus decorados han tenido la misma línea de decorados, sino que generalmente yo recuerdo muy bien cuando uno decía, este adorno es de, por decir un nombre, Luis Alberto de León. Uno solo con ver el adorno más o menos sabía quién lo hacía. O no, estas flores son de don Ramiro Araujo, o los angelitos de doña Clarita Soto. Durante todo el tiempo ha habido estilos. ¿Qué estilos se han podido identificar a lo largo de la historia? Bueno, yo creo que aquí usted lo ha resumido muy bien. Depende mucho de la mano que haya dirigido el adorno. Actualmente estamos en una época donde los adornos están dominados por las comisiones de adorno. Y eso de alguna forma despersonaliza el trabajo de la altarería especialmente. Y ahorita estoy trayendo ya a colación el otro concepto que sería el complemento de lo que usted ha dicho. Todos los nombres que usted mencionó son de altareros, ¿verdad? Incluso me atrevería a pensar yo, Luis Alberto de León, que sería como el parteaguas entre altarero, artista y después un grupo conformado para trabajar. Él es como la separación de todo esto, pues tiene mucho de altarero y entonces va marcando los estilos. Ahora, ¿qué estilos se han visto? Bueno, muchas veces se oye hablar de la escuela altarera de la ciudad de Guatemala. Y es un concepto que acuñan más o menos a finales de los 70s. Ay, Dios mío, se me escapa el nombre ahorita, que fue encargado del culto de la Inmaculada Concepción de San Francisco. ¿Víctor Chen? ¿No? Anterior a Víctor Hugo Chan, que murió asesinado justamente en el conflicto armado. Después lo retoma Haroldo Rodas y es justamente una conceptualización que habla sobre qué es lo que en la ciudad de Guatemala origina estas expresiones artísticas sobre las andas de principios del siglo XX. Y ese buscar nos va conduciendo hacia el teatro, ¿verdad? Hacia el teatro carrera. Y el teatro carrera es un producto no liberal, es un producto conservador, porque es del tiempo de Rafael Carrera, el que va a imponer ciertos criterios a la hora de mover de los altares hacia los altares móviles. Esto no se va a poder dar hasta que las andas crecen, ¿verdad? Porque recuérdense que las andas eran muy pequeñitas y entonces ahí no cabía nada. Pero en el momento en que las andas se van haciendo más grandes, es necesario pensar en otra conceptualización. Y esa conceptualización lleva justamente a tomar la experiencia, diríamos, artística del teatro, manifestada en cuestiones técnicas como las tramoyas o como los escenarios con cartón, a la aplicación que se va a dar en las andas. Y entonces ahí vamos a tener pues un repertorio muy interesante donde vamos a ver recreaciones de tipo, diríamos, de arte romano, clásico,
en algún momento tal vez un poquito de arte medieval, cuando vemos unas puertas que no recuerdan tanto a Roma, sino recuerdan más a las ciudades medievales, y de alguna forma eso va a permitir que la creatividad de personas como Gerardo Soto, Clarita Soto, Alfredo Monge, podríamos hablar de don Belisario Prado, ¿sí?, van haciendo desembocar hasta don Ramiro Araujo. De ahí vamos viendo el paso hacia Luis Alberto de León, y a partir de ahí tenemos una ramificación, porque ya incluso cada hermandad va a tener sus particularidades, dentro de las cuales a mí sí me llama mucho la atención, y es muy importante resaltar siempre que Santo Domingo maneja una independencia estilística muy marcada en cuanto a este desarrollo artístico, porque el comportamiento estético artístico de Santo Domingo no es comparable, por ejemplo, con el de Jesús de la Merced y Jesús de Candelaria, que son los que marcan las pautas, incluso con Jesús de la Parroquia, que de alguna forma también tiene aportes muy interesantes en la década de los 20. El Señor Sepultado de Santo Domingo va sobre otra línea que tiene que ver necesariamente con ideas románticas de la muerte y con esa expresión de la flor natural sobre la idea, otra vez, para decirlo así, de la muerte. Por eso es que nosotros, cuando vemos las fotos antiguas del Señor Sepultado de Santo Domingo, lo vemos muy floreado, ¿verdad?, con mucha flor, porque es la esencia de la muerte la que se está plasmando en eso, que no hacen los demás, ¿verdad?, que no tienen las otras procesiones, ¿verdad?, porque es evidente que hay un trato diferenciado entre procesionar a Jesús cargando la cruz y procesionar a Jesús muerto en la urna. Así es, y esa como usted dice, esa como idealización, no es idealización de la muerte, sino esa imagen de que realmente es un entierro, porque ¿qué es lo que llevan cuando van a enterrar a alguien? Flores. Y pues Santo Domingo siempre fue de flores. Yo tengo muy presente un comentario, allá por 1980 me recuerdo, hay un cronista deportivo que tenía un periódico, y los martes después de Semana Santa él hacía el análisis de la Semana Santa. Pues en el 80 él hizo un comentario sobre la urna de Santo Domingo y dijo: los de Santo Domingo parecen dar pasos hacia el cambio, dijo, porque antes solo había que controlar qué color de flores le ponían hacia un sepultado, y este año pues ya tuvieron un cambio. O sea, como usted dice, es la línea que se ha manejado durante mucho tiempo, y que pues que en Santo Domingo lo ha identificado, que con ciertas, tal vez por ahí ciertas pausas que son naturales por los cambios en las condiciones de adorno, como en los 80, que era eminentemente apocalíptico todo, pero luego volvió a retomar la línea más o menos tradicional y más estilística, pero que como usted bien dice, pues se mantiene en una misma línea, con los altibajos que naturalmente se deben de dar, porque cada quien tiene sus ideas propias. Sí, efectivamente, creo que se marca mucho, ¿verdad? Se marcan mucho los cambios, y en Santo Domingo, pues de alguna forma también podríamos decir que resultaron agresivos, porque tenía mucha tradición de flor natural, y cuando esto se corta, pues evidentemente hay un salto, ¿verdad?, un salto estético muy fuerte, que a estas alturas pues yo diría que ha sido aceptado, ya se ve como natural o como normal. Con respecto a esto, licenciado, ¿cómo se introduce el decorado propiamente ya en todo lo que tiene que ver a la Pasión de Cristo acá en Guatemala, y desde cuándo podemos considerar que, digamos, que ya aparecen ya los adornos como tal, que dejamos esto de las solo poner el anda pequeñita, colocarle flores, y ya nos tiramos a, bueno, vamos a hacer otra cosa más, le vamos a poner, qué sé yo, unos catafalcos, o le vamos a poner unas columnas? O sea, ¿cuándo se da todo esto? Bueno, este cambio primero se da con las concebidas, ¿verdad? Yo creo que en este sentido el licenciado Miguel Álvarez Arévalo, que es cronista de la ciudad, lo logra identificar muy bien, y ya Mejía Ruiz era el apellido de este encargado del culto de la Virgen de San Francisco que asesinan, lo había identificado a finales de los 70s. Es la Inmaculada Concepción la que primero manifiesta esa voluntad de cambiar su expresión en las calles. ¿Por qué? Porque de alguna forma entender la concepción de María exige cierto nivel, como, bueno, quizás podríamos decir hasta de fantasía de los artistas, ¿verdad?, para poder tratar de abarcar un concepto tan verdaderamente complejo. Y de ahí va a empezar a migrar hacia las andas de los nazarenos. Vuelvo a insistir, no del sepultado, sino de los nazarenos. Y estamos hablando de que empiezan a aparecer, por ejemplo, cojines
a principios, yo diría en los últimos 2 años, y me atrevería a decir que los primeros 5 del siglo XX, los últimos 2 del siglo XIX y los primeritos del siglo XX empieza a verse en la Candelaria. Y después va a migrar a la Merced. Ahora, lo que sucede, y lo hemos tenido muy claro en la Merced, es que el documento gráfico más antiguo de un adorno está en la Merced, aunque pareciera ser, y me parece que así es, que es de la Candelaria el primer adorno. Pero esto se debe justamente al crecimiento de las andas, 1, y 2, a entender, y esto es muy, muy particular y muy importante, la gran apertura que la Semana Santa guatemalteca da para la creatividad de los artistas sobre las andas es al final el éxito y la pervivencia, y yo diría la sobrevivencia de la Semana Santa en este país. Yo sé que muchos ven y comparten la Semana Santa como el gran tesoro espiritual que es, que así lo es, pero no podemos a estas alturas del siglo XXI dejar de pensar en que la gran mayoría de personas que van a las procesiones ya ni siquiera entienden muy bien de qué se trata la situación, ¿verdad? Y entonces a lo que van es a ver. ¿Y qué es lo que esperan ver? Algo bello, algo novedoso y algo que les atraiga y que satisfaga las necesidades que el mundo actual le pide, en este caso. Entonces, esa forma de que la Semana Santa de Guatemala se renueva cada año, que es justamente... Por poner un ejemplo, el Viernes Santo, que van tantas procesiones, comienza la misma gente ahí a comparar. La procesión tal está bonita, pero me gustó más la que pasó antes. O sea, ya la idea del decorado, no por competencia, sino porque es agradable a la vista del espectador, ya es algo que las mismas hermandades tienen en mente. Entonces, su planeación va en el sentido de agradar a la visión del espectador y obviamente pues enviar un mensaje. Y fíjense que aquí, ahorita que ustedes lo mencionan, resulta interesante una cuestión con esto del Viernes Santo en la tarde y que todos están esperando ver los pasos de las procesiones. Pero resulta ser, y aquí volvemos con este tema, ¿verdad? Cada vez es más difícil que la gente tenga plena conciencia de las cosas, no sabe qué están viendo, ni siquiera qué procesión están viendo. Lo que ven es el adorno. Y regreso un poquito con el tema que mencionaba Walter hace un momento. Haroldo Rodas lo escribía muy bien en una oportunidad y decía, los adornos deben ser versículos materializados de la Biblia, no una catequesis entera, ni una carta pastoral entera, ni el evangelio completo, ni una conexión del antiguo con el nuevo, con la carta pastoral o con la bula o con la encíclica, porque entonces no va usted a transmitir nada. Se va a confundir usted, no, o sea, es como tan... ¿Cuánto vemos realmente pasar una procesión, verdad? En lo que primero vemos pasar los vendedores, ¿verdad? Que es tan propio ya del cortejo procesional, pero realmente en sí, ver pasar al Señor o a Nuestra Señora es cuestión de ¡pum! O sea, y sí, ¿verdad? O sea, lo decía usted ahorita, licenciado, que a veces también se quiere dar como un retiro espiritual de 3 días, ¿verdad? Un cursillo de cristiandad, por ejemplo, que en cuestión de segundos. Y eso habría que ver, analizar también qué tan beneficioso puede llegar a ser que el mensaje que estamos dando al final, ¿verdad? Como comisiones de adorno, como miembros de una hermandad, porque puede ser que estemos como perdiendo también a la gente, como que la saturamos tanto de tanta cosa, que la gente no esté captando nada, ni el mensaje en sí del principal. Sí, y fíjese que aquí viene una cuestión interesante, ¿no? ¿Cuánto nosotros queremos que la gente retenga en su memoria sobre un mensaje que muchas veces no comprende? Y entonces veamos por qué el éxito de esos adornos clásicos, ¿verdad? Porque yo creo que incluso llama la atención que muchas veces en este tiempo se hacen adornos pensando en función de adornos de otra época. ¿Por qué? Porque nos atrae la sencillez. O sea, de pronto las comisiones de adorno actuales hacen adornos en función de lo que hicieron en los años 30, en los años 40. ¿Por qué? Porque esos adornos tienen una clave muy interesante. Son muy prácticos, ¿verdad? A la hora de entenderse. O sea, tampoco es que nosotros querramos que se haga solo la Verónica en un adorno, ¿verdad? Porque ya se imaginan ustedes, en las andas de Jesús de San José, pues no va a poner usted el paso de la Verónica, ¿verdad? Si tiene 20 y tantos metros de espacio. Tiene que crear todo un discurso que enfoque hacia eso. Pero de eso a, diríamos, complejizar de una manera extraordinaria el asunto, pues creo yo que hace falta que las comisiones de adorno de pronto entiendan mejor
su espacio y diríamos, su público, ¿verdad? Y eso es muy cierto, y eso me lleva a otra pregunta, porque por decirles algo, antes uno con ver el adorno uno entendía qué trataban de decir. Yo tengo en mente, estaba yo niño todavía, y aún no recuerdo, un adorno de San José de 1973, que era Adán y Eva. Uno solo con ver adelante que Adán y Eva, el resto del adorno lo entendía. Y ahora pues ya sacan con más elementos y un poco más difícil de comprender, supongo yo, porque ahora tienen mucha influencia los curas párrocos, y a mí en algunos lados pues ellos son los que escogen el mensaje del adorno. Claro. Entonces ya la comisión se tiene que adaptar a lo que el máximo dirigente dice. Y esto me lleva a la pregunta: ¿cómo han evolucionado los adornos, licenciado, ya con el paso del tiempo en Guatemala? Pues bueno, yo creo que aquí iríamos justamente de lo sencillo a lo complejo, ¿verdad? De adornos donde usted podía identificar, por ejemplo, un Cristo Rey, ¿verdad? No me refiero a la escultura, sino al mensaje, Cristo Rey, con un ángel que lleva la corona imperial, ¿verdad? Por ejemplo, en la Merced. Clarísimo, usted lo tiene claro. Y vamos viendo justamente cómo van manifestándose todas estas cuestiones, estos cambios en las cuestiones teóricas, hasta llegar a adornos donde una lámpara significa una cosa que no todos entienden qué pueda significar, porque entonces creamos el significado para el signo, y eso no es correcto, porque un significado tiene que ser, pues si no se puede universal, por lo menos de aplicación general. Si yo pongo un signo que la mayoría no me va a entender, pues entonces el mensaje se queda corto. Pero quizás veámoslo ahora también desde la parte técnica, ¿verdad? Y entonces ahora vamos a ver la cuestión inversa. Si hemos tal vez desmejorado en nuestro sentido de comunicación, hemos mejorado muchísimo en el sentido de calidad. De los adornos, yo recuerdo pues haber presenciado adornos de los 80s, que hoy los vuelvo a ver yo en fotografías o en videos, gracias a que ahora todo el mundo puede subir sus fotos y poner videos que uno jamás vio. Y digo yo, pero si estos son cartones pintados, o esto está mal, esto es una cosa, no es acorde a lo que decimos procesionar, porque aquí viene otro problema, que a veces también como que no estamos de acuerdo con este concepto que muchas veces desde la academia se postula. Pero si usted va a salir a la calle con la imagen a la que dice amar, a la que dice respetar, a la que dice servir todo el año, pues no lo puede poner entre cajas de cartón, ni poder hacer una cuestión que no esté acorde a esa dignidad que lleva sobre las andas. Y entonces hay mucha gente, no, pero es que usted está diciendo que el adorno es lo que más importa. No, no es lo que más importa, porque lo que más importa es la escultura. Pero si esa escultura es el centro de toda la actividad de la procesión, pues por lo menos que lo que esté alrededor tiene que ser de ese nivel. Y entonces en ese sentido, este siglo, el siglo XXI, nos está poniendo una barrera muy alta de la calidad, que a mí me parece maravilloso. Pero obviamente esto implica una, diríamos, concepción de que pues la calidad tiene un costo, ¿verdad? Y ese costo actual, las hermandades no todas están en capacidad de cumplirlo. Claro, las hermandades de Semana Santa Capitalina y quizás de la Antigüeña sí lo pueden hacer, pero tenemos que ir viendo que estas cuestiones también se ven y se reproducen en hermandades que no tienen esas capacidades. Claro, estamos hablando de las grandes procesiones de la Semana Santa guatemalteca, y estas nos están demostrando o nos están enseñando que hay un alto nivel de la calidad en la ropa, en el arreglo, en las andas, por supuesto, ¿verdad? Y eso pues va marcando tendencia. Entonces, tendríamos para concretar su pregunta que atender una complejización de los conceptos, pero una mejora de la calidad a través del tiempo, ¿verdad? Especialmente notoria en este siglo XXI. Súper interesante, licenciado. Vamos a una pequeña pausa musical. Les agradecemos nuevamente que nos estén acompañando. Dentro de un momento, luego de la pausa, volvemos con esta súper interesante plática, que yo diría que es una cátedra la que estamos recibiendo, ¿verdad? Volvemos entonces en un momento. Siempre, por favor, si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda que en este caso le quisieran hacer al licenciado Gutiérrez, pues yo creería que él con mucho gusto está acá para responderla. Entonces, por favor, pueden escribirla en la página. Volvemos en un momentito.
Gracias por su sintonía. La marcha que acabamos de escuchar es del maestro Rafael García Reynolds y es titulada Marcha Fúnebre. Agradecemos los comentarios de todos los que están en sintonía con nosotros. Licenciado Gutiérrez, acá hay muchos saludos y también muchas preguntas para usted. Saludos a Javier Argüello, a Lenin del Valle, mi compañero de la universidad, también le envía saludos, licenciado, a Alexandra Siliesar, a Emily Roldán, Edgar Molineros, que también tiene una pregunta, en un momentito se la vamos a realizar al licenciado Edgar con mucho gusto, Mari Molineros, Roberto Cifuentes, Ivane Hernández, Vane Estupinián, perdón si me confundo en la pronunciación, Shirley Melissa Cordero de León, Francisco Juárez, Emily Rendal nuevamente, Josué Guevara, Win Azurdia, y pues a todos los que están en sintonía con nosotros, de verdad les agradecemos muchísimo que estén acá en esta cátedra, como les decía, ¿verdad? Porque esto dejó de ser una charla cuaresmal para convertirse en una cátedra de... Afortunadamente va a quedar grabada, porque si no tuviéramos que estar con el cuaderno que ni taquigrafía, anotando todo lo que el licenciado nos está compartiendo en esta noche. Bueno, que para los que no saben, Walter ya está en la escuela de historia, así que ya pronto van a tener su propio historiador. Bueno, todavía falta bastante, licenciado. Entonces, volviendo al tema, licenciado, de las propiamente de las procesiones y de todo esto, acá tenemos una pregunta. Mi compañero, que también es su fiel admirador, también estudiante de la Escuela de Historia, Lenin del Valle, nos pregunta: la urna centenaria del Señor sepultado de Santo Domingo es algo que caracteriza al cortejo dominico. No sé si ya sea usted, licenciado, o Ronnie, alguno de los dos, podrían dar un poco o hablarnos un poco respecto a la urna del Señor sepultado. Bueno, yo creo que para detalles históricos, aquí el doctor nos va a hacer el favor de comentarlos. Y yo tal vez luego solo comentaré algunas cuestiones que tienen que ver con algo que ya mencioné sobre el romanticismo. Claro, licenciado, pues la urna de bronce que actualmente vemos en el Viernes Santo, esa fue mandada a hacer en Francia. Don Manuel Sáenz de Tejada la vio en una feria industrial en Bélgica, la compró y la envía a Guatemala, según dice la nota, a un precio de 200 pesos de plata de aquella época. Viene a Guatemala en 1863 y se estrena el Viernes Santo 4 de abril de ese año. Originalmente vino pequeña a Guatemala. Cuando intentaron colocar al Señor ahí no cabía, entonces tuvieron que partirla en dos para que él cupiera, y las divisiones se disimularon colocándole unos querubines en el centro. Posteriormente, ya en los años principios del siglo XX, se eliminan los ángeles en el centro y se hacen los vidrios de una sola pieza, pero la urna era muy bajita. En 1940, debido a una confusión que hubo, que platicamos ya en otro programa, la urna se le hacen las modificaciones a como la vemos ahora, un poco más alta, los angelitos de las esquinas de cuerpo entero, para dejarla pues como la vemos ahora. Sin embargo, estrenada, como les decía, el 4 de abril de 1863, hecha en bronce, ha sufrido modificaciones y remodelaciones, pues según con el paso del tiempo. Recordemos que el bronce es un material pues que se gasta y tiende a deformarse con el paso de los años, por lo cual los cuidados que debe tener deben ser sumamente grandes. No se concibe al Señor sepultado de Santo Domingo fuera de su urna en un Viernes Santo, por ejemplo. Ya platicamos la vez anterior de las procesiones en las cuales ha estado fuera de la urna la consagración y un par de cortejos más, pero fuera de eso siempre el Señor sepultado ha ido dentro de su urna, y de esta, la que actualmente usa, pues ya vimos que tiene más de 150 años. Anteriormente, según las crónicas, tenía una urna estilo sevillano hecha de A mí me gustaría entonces agregar a estos datos históricos que nos ha presentado el doctor, que justamente la urna refleja ese sentido de romanticismo, y cuando hablo de romanticismo me estoy refiriendo a un movimiento estético que se da en Europa, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX, que busca justamente liberarse de esa frialdad del neoclasicismo y mostrar al hombre en su sentido, diríamos, más libre. Y es interesante que la urna nos va a transmitir eso, porque la urna colonial, las urnas barrocas, como las que debió de haber tenido el Señor sepultado de Santo Domingo, es una urna que no deja ver el cadáver de Cristo. Mientras que esta urna importada, francesa, con este carácter, digamos, de liberador del ser humano,
se permite mostrar el cuerpo muerto de Jesús. Y eso ya nos está hablando de una concepción completamente diferente del sentido de la muerte, de Jesús y de la forma en que, en este caso, los guatemaltecos empiezan a modificar, ¿verdad?, su relación con las tradiciones coloniales. Porque la tradición colonial es completamente diferente, es una tradición, diríamos, el barroco es así, ¿verdad? Como de misterio, como de ocultar, como de impactar, pero de ocasionar temor. La urna no. La urna permite, con esa forma tan diáfana de ver el cadáver de Cristo en la tarde del Viernes Santo, demostrar esa relación, diríamos, cercana entre la muerte del Redentor y el público que lo ve. Yo les voy a poner un ejemplo, con el perdón de los amigos de la Escuela de Cristo, que no es que la urna sea una obra de arte mala, al contrario, es una obra de arte bellísima, traída después que la francesa, pero la urna del Señor sepultado de la Escuela de Cristo nos deja ver un poquito ese sentido barroco de las urnas, ¿verdad? Porque yo he oído muchas personas que dicen, es que el Señor sepultado de la Escuela de Cristo no se ve el Viernes Santo. Pero es que esa es la idea de verdad, no verlo, si este es un muerto, entonces no lo tenía que ver. Y veamos, por ejemplo, la urna del Señor sepultado de San Francisco, que la ha utilizado últimamente aquí en la zona 1, que tiene justamente las vidrieras muy pequeñas en la parte superior. Así eran las urnas barrocas. Lamentablemente en Guatemala no nos quedan, ¿verdad? Fueron todas destruidas, ¿verdad? Muchas en el siglo XIX, y yo voy a decir una cosa, muchas a raíz de la urna del Señor sepultado de Santo Domingo fueron cambiadas y fueron destruidas, porque la urna del Señor sepultado de Santo Domingo rompió esquemas, rompe los paradigmas coloniales, los paradigmas barrocos, y entonces impone ese criterio de que el cuerpo muerto de Jesús se tiene que ver la tarde de Viernes Santo. Y entonces eso marca pautas, ¿verdad? Marca pautas. Y si no, veamos, por ejemplo, el sentido de la urna de San Nicolás en Quetzaltenango, que depende justamente del sentido de la urna del Señor sepultado de Santo Domingo. Entonces, la importación de la urna, claro, es un hecho que le da identidad al Santo Entierro, es un hecho de demostrar, por ejemplo, el sentido de poder de los integrantes de la Hermandad del Señor Sepultado, pero al mismo tiempo cambia la estética del Viernes Santo en la tarde. Y eso es un paradigma que, como usted lo dijo, hasta este momento uno no se imagina la procesión de Viernes Santo, de Santo Entierro, Santo Domingo, sin el Señor Sepultado en la urna francesa con cristales diáfanos. O sea, es un gran hito, digamos, en la historia de la Semana Santa guatemalteca. De hecho, solo para redondear lo que decía el licenciado con la urna de San Nicolás, es una urna que fue comprada en Bélgica, la burbuja que le dicen los hermanos de San Nicolás, y si ustedes ven, las patas de la urna de San Nicolás son similares a las de Santo Domingo, fueron hechas en el mismo taller, en el de Benjamín Granados, y pues prácticamente hay un hermanamiento desde los 1940 entre San Nicolás y Santo Domingo, de ahí que San Nicolás cuente con alguna parafernalia o algunos enseres que son prácticamente copias. Si no, veamos que ellos también tuvieron una anda hecha por don Alfredo Valenzuela, que se destruyó, solamente quedan los pedestales, pero voy a que San Nicolás prácticamente era el espejo de Santo Domingo en Quetzaltenango. Perdón, sí, y esto tiene sentido, ¿verdad? Porque lo que pasa es que el modelo de corporación de élite de la Hermandad del Señor Sepultado de Santo Domingo se replica en la Escuela de Cristo y en San Nicolás, ¿verdad? Porque van a ser los dos puntos medulares de la Semana Santa fuera de la ciudad de Guatemala. Licenciado, ya que estamos tocando ese tema, se podría decir entonces que una de las influencias del Santo Entierro de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario fue precisamente la urna, ¿verdad? O sea, como bien lo mencionaba usted, vino prácticamente a modificar esa visión que se tenía sobre cómo mostrar el cadáver del Señor, ¿verdad? Escultura, con respecto a la escultura. ¿Qué otras influencias consideraría usted que ha tenido este cortejo en la Semana Santa? Mire, yo creo que el otro gran sentido que marca, digamos, la esencia de un entierro es la incorporación de la flor natural a la procesión, ¿verdad? Que en este sentido quizás no podríamos aseverar que es exclusivamente original de Santo Domingo, pudo haberse dado en toda simultánea.
forma también marca, digamos, ese sentido estético de la procesión que se proyecta al interior. Y recordemos una cosa que sigue pasando hasta el día de hoy. Lo que se ve, que se hace en la ciudad de Guatemala, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Ahí sí ya no hay para dónde. Y gracias a la difusión que tiene, primero con la fotografía, después con los fotoreportajes de los periódicos, después con los videos y ahora con el internet, se reproduce en el interior del país, ¿verdad? Y se reproduce a veces con los mismos errores o a veces superando los errores. Entonces, podríamos decir que esencialmente yo definiría estas dos cosas, ¿verdad? Ese sentido de entierro que Santo Domingo pone en la ciudad de Guatemala es el que se reproduce al resto, incluso, ¿verdad?, al Calvario y a Santo Domingo, perdón, a la Recolección. Así es, yo tal vez quisiera agregar algo más, y es de que antes de la venida de la urna también aparecen, a partir de su llegada, aparecen las vestiduras en el Señor como túnicas con bordados, como platicábamos. Antes de eso eran mortajas o eran albas, pero al ya poderse mostrar como tal, pues evidentemente la forma de presentarlo también cambió, y de ahí las túnicas. Bordar los almohadones, por ejemplo, ¿verdad? Que ese bordar almohadones es justamente un sentido de dignificación de la muerte, ¿verdad? Y esa forma romántica de ver, ¿verdad?, un cuerpo inerte transportado hacia una sepultura, pero a una sepultura llevado en una forma monumental, ¿verdad?, que es lo que de alguna forma marca desde el nacimiento de la hermandad. Lo digo desde el nacimiento de la hermandad porque ahí va terminando lo barroco y salta al siglo XX y de alguna forma sigue permanentemente vigente en el siglo XXI. Así es. Alguna vez leí algunos análisis que se hacían de los adornos de Semana Santa. Nunca supe quién los hacía hasta hoy. Pero muy bueno, la verdad es interesantísimo, la verdad, licenciado. Yo lo leía y de hecho lo compartíamos con amigos y lo analizábamos con amigos porque era una forma diferente de ver las cosas desde el punto de vista, como usted decía, artístico, de la manera de presentarse ante el público era diferente a como uno devoto de banqueta ver un adorno y lo analizaba. Pues como hoy me enteré quién era, pero era muy buenos. ¿Cómo fue que se inició con los análisis de los adornos, licenciado? Bueno, mire, yo creo que aquí usted mencionó al periodista de la crónica deportiva y es justamente en los años 80 y yo creo que obviamente en la niñez uno se marca con estas cuestiones. Ve, pero después quiere que alguien explique, ¿verdad?, que alguien le diga esto es tal cosa. Muy breves, pero funcionaban. Y en ese sentido, en mi caso particular, yo me impresionaba mucho de las crónicas de Haroldo Rodas, ¿verdad?, que salieron en Prensa Libre desde 1982 hasta el año 99. Y Haroldo, que muchos lo recordarán, era un historiador del arte de la Universidad de San Carlos, pues era muy agudo, ¿verdad?, y de pronto muy mordaz, ¿verdad?, de pronto tendía a hacer comentarios pues muy punzantes, que le granjearon muchos problemas. Incluso en el Consejo Editorial de Prensa Libre ordenó suspender sus columnas, ¿verdad?, porque estaban causando molestias. Aún con todo eso, yo todavía me atreví a hacerlas y también me han causado varios problemas, no van a creer que no, porque es muy difícil aceptar, y eso lo reconozco, porque cuando uno lee una crítica, si es a uno, pues obviamente ya la lee con cierto recelo. Y en ese sentido cuesta mucho reconocer que tenemos que poner atención a ciertos aspectos y estar atentos a escuchar estas opiniones que muchas veces parecieran adversas. Creo que el objetivo es siempre que las cosas se mejoren o que las cosas se pulan con el principio básico que mencioné al iniciar la conversación. Si lo que llevamos es lo más importante para nuestra hermandad, para nuestra asociación, para nuestra cofradía, todo tiene que ser de una calidad y de una perfección enorme. No se vale decir que solo Dios es perfecto y que entonces el adorno salga como sea o como se pueda, porque no entonces algo está fallando ahí. Si la procesión tiene un adorno que hacerse, pues hay que hacerlo de la forma más digna, de la forma con la más alta calidad, de la forma más comprensible, y de pronto pues cae bien que alguien le diga a uno, mira, pues esto está bien o esto pues no. Y por ahí comenzó la experiencia de escribir estos libritos que se llaman Comentarios Reales, y me decían, bueno, pero es que esos comentarios reales tienen un título como demasiado soberbio. Y les digo, pero fíjense que Comentarios Reales se llama un libro que escribió Garcilaso de la Vega, un inca, ¿verdad?, en el siglo XVI,
que lo que habla es sobre las tradiciones de su pueblo. Y a mí me impacta mucho que una persona en el siglo XVI hable sobre las tradiciones de su pueblo. Entonces lo mismo estoy haciendo, de eso se trata ese nombre. Y empiezan a circular en el año 2009, ya pasaron muchos años, y pues a veces son bien recibidos y a veces son mal recibidos, ¿verdad? Como todo en esta vida. Pero a veces es agradable también saber que puede causar resquemor, porque cuando algo causa resquemor es porque se reconoce que algo está mal hecho, ¿verdad? Que algo está mal hecho y que hay que mejorarlo. Y por supuesto tampoco se trata solo de decir qué cosas son malas o qué cosas están mal hechas o qué cosas hay que corregir. Se trata de felicitar a quien hay que felicitar, de ensalzar lo que haya que ensalzar, de reconocer lo que haya que reconocer, porque también tenemos que estar claros de que hay trabajos, no voy a decir hermandades, sino trabajos, porque puede ser que este año le vaya muy bien y el otro muy mal, pero hay trabajos que verdaderamente marcan pautas, ¿verdad?, que son ejemplos a seguir en este momento. Sí, licenciado, con respecto a eso, a sus publicaciones, mejor dicho, ¿verdad?, sus comentarios, yo tuve la oportunidad, yo sí les soy honesto, yo sí los esperaba, ¿verdad? Y miraba a ver que le pedía favor a alguien ahí que me los consiguiera. Inclusive en algunas oportunidades, pues usted fue crítico de los adornos en que yo tuve la oportunidad de estar al frente, ¿verdad? Pero yo creo que, como bien lo decía usted, uno tiene que tener esa apertura de saber de que uno no es Dios, ¿verdad? O sea, que yo no me las puedo todas tampoco, ¿verdad? O sea, tampoco uno es perfecto. Tal vez a mí lo que a mí me pareció, esto va a ser una cosa impresionante, resulta que no era tan impresionante, ¿verdad? Me impresionó a mí, pero no impresionó a los demás. Y creo que siempre tiene que tener uno como un líder, por llamarlo de esa manera, ¿verdad? Que realmente son las personas que dirigen las comisiones de adorno, o es lo que deberían de ser. Tienen que saber de que dos cabezas piensan mejor que una, y que la opinión de la gente, como en este caso, ¿verdad?, de su persona, que es todo un docto en la materia, pues definitivamente debe de ser considerada y tomada en cuenta, ¿verdad? Porque no, las cosas, bien lo decían ahorita, las cosas no solo se hacen con el corazón, también hay que capacitarse un poquito, ¿verdad? Porque obviamente yo, como bien dice el dicho, ¿verdad?, ¿quién va a hablar mal de su rancho aunque se esté quemando? O sea, para mí puede ser una cosa soberbia, como dicen por ahí, ¿verdad? O sea, nunca se vio una cosa así, una cosa impresionante, pero resulta que tal vez para los demás no fue tan soberbio, ni tan impresionante, ni tan impactante. Y yo creo que definitivamente tenemos que estar abiertos a recibir críticas, porque realmente, como le digo, yo sí esperaba sus críticas y se las pedía a mis conocidos, ¿verdad? Que yo sabía que tenía acceso a usted para leer, porque pues es importante, como bien decía usted, no solo descabezaba, ¿verdad? O sea, no solo decía, agarraba machete y esto no sirvió, sino decía, bueno, a mí me gustó esto por esto y esto, pero esto y esto y esto se podría mejorar. Bueno, decía uno, entonces para la próxima voy a tomar en cuenta estos comentarios, porque pues es de personas que tienen conocimiento, ¿verdad? Conocimiento en esto, porque yo en lo personal siempre he sido como muy enemigo de frases como que se dicen tanto, ¿verdad?, lastimosamente, dentro del trabajo de la iglesia. O sea, a Dios le gustan las cosas sencillas, ¿verdad? O sea, no, hombre, ponelo así porque, o no te compliques, porque esto Dios va a ver todo, Dios va a ver tu corazón. O sea, sí, o sea, Dios ve mi corazón como actúo, pero o sea, esto que es una expresión artística que nos va a representar a nivel internacional, porque como bien lo decía usted, ¿verdad? O sea, ahora está saliendo la procesión y ya en el lugar donde uno ni se imagina del mundo pueden estar viendo esa procesión. Y también qué feo que nos vayan a dejar mal parados, ¿verdad? O sea, creo que también necesitamos esforzarnos un poco. Amor siempre hay, devoción siempre hay al Señor y a la Santísima Virgen, definitivamente. Si no, no nos desveláramos, ¿verdad? Si no saldríamos del trabajo a llegar a la comisión de adorno a veces sin comer, dormir 2-3 horas para levantarnos a trabajar al otro día. Pero siempre creo que es bien importante recibir esos comentarios, y sobre todo, ¿verdad?, a nuestros hermanos de las comisiones de adorno, recibámoslos también de buena manera, ¿verdad? O sea, al final son con el afán de enriquecer el trabajo y de engrandecer esto que tanto nos gusta a todos.
Sí, y mire aquí una cosa muy, muy interesante, ¿verdad, Walter? Pues los comentarios son a posteriori, y yo siempre digo, es una acción como la que hace un curador en un museo o en una galería, pero posterior, en lugar de hacerla antes. Lo ideal sería, y no lo estoy diciendo para que me inviten a mí, lo ideal sería que todas las hermandades tuviesen un asesor en tema artístico, en tema semiótico y en tema teológico. ¿Por qué las tres cosas? El teológico, porque es que de verdad a veces dicen cosas que uno dice, lo ve y aquí como por dónde me voy a leer esto, ¿verdad? Semiótico, porque estamos en una era de comunicación donde quien hace una cosa de estas tiene que saber cómo comunicar, porque las lecturas de los signos no son fáciles de hacer, y en una cuestión tan complicada, porque miren, yo y lo reconozco, ¿quién se pone a hacer una reproducción arquitectónica en un espacio de 2 metros de ancho por 15 o de 18 de largo? Eso es complicadísimo, ¿verdad? Entonces necesito a alguien que me auxilie con la semiótica, ¿verdad? Y necesito a alguien que me auxilie con el arte. Miren, no es un secreto, ¿verdad? A veces leemos nosotros los documentos y dice hermoso tal cosa de arquitectura mixta, barroca, neoclásica, no sé, y le metieron todos en un solo párrafo, y cuando uno lo ve dice, bueno, pero esto no tiene forma de nada. Entonces necesitamos 3, por lo menos, que nos ayuden. Y como les digo, no es para que lo inviten a uno, ¿verdad? Que uno está metido en el asunto, sino que busquen 3 tipos de asesor distinto y que pase por el filtro de esto, porque pasa mucho y yo también siempre lo publico a veces, no dejamos que el artista haga, ¿verdad? O sea, la comisión de adorno tiene que aguantar la presión de toda la junta directiva, que hoy llega uno y dice, no, a mí no me gusta, pónganlo, a mí no me gusta, pongámoslo, a mí no me gusta. Señores de la directiva, ustedes están para administrar la procesión, no para hacer el adorno. Entonces tenemos que dejar que la gente haga las cosas, confiar en la gente, pero siempre ver que los expertos asesoren las cosas como que les toca. Es muy importante aceptar la crítica, en el sentido de que siempre en cualquier grupo, y ahorita que estamos hablando de los de adorno, siempre va a estar la rosca que va a adular todo. O sea, aunque vaya un tornillo mal puesto, pero qué bien te quedó el tornillo. O sea, fuera de esa rosca es que los encargados deben de escuchar, porque su núcleo cercano siempre le va a decir que todo está muy bien, pero siempre debe existir la opinión de una persona imparcial, o por lo menos que la mire desde un punto de vista distinto, para poder tener uno la mejor panorámica, porque es como un presidente. Si oigo solo a mi cuerpo asesor, yo estoy gobernando Estados Unidos, y resulta que no. Entonces voy pues a que uno debe ir un poco más allá del pequeño círculo de que lo rodea. Licenciado, y con respecto, ya que nos metimos a hablar de todo esto, y nuevamente insistimos, ¿verdad?, que esta plática es con fines académicos, que no cuestionamos la devoción, como lo dije al principio, de nadie, que no estamos criticando a nadie, ni queremos ser motivo de discordia, ¿verdad? Licenciado, ¿usted nos podría decir de los adornos más emblemáticos para Walter Gutiérrez, no el licenciado académico, sino para Walter Gutiérrez, la persona de Walter Gutiérrez, cuál ha sido de los adornos que más le han llamado la atención del Santo Entierro de Santo Domingo? Aunque yo sé que es difícil ya desprenderse de su... Sí, es como complejo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para Walter Gutiérrez yo le diría que podría ser alguno de los adornos. Yo recuerdo, por ejemplo, el de 1984. No sé si me equivoco y aquí me corregirán, pero es un adorno blanco que hacía alusión a la paz. O sea, si usted me pregunta a Walter Gutiérrez qué fue lo que más le impactó, a mí fue ese adorno blanco que hablaba justamente de un problema social que estaba, pero verdaderamente grave en Guatemala, que es el periodo de la guerra interna, del conflicto armado interno, y esa transición que se iba a venir entre los gobiernos militares y la democracia en 1984. Claro que yo no sabía todo eso en ese momento, pero ese adorno me parece impactante, ¿verdad? Me parece impactante. Ahora, ya diríamos en los 90, donde hay una transición, que obviamente pues hay que reconocer que uno va madurando en el pensamiento y va aprendiendo a ver cosas y va aprendiendo a analizar más cosas, pero yo, por ejemplo, en los 90 me quedaría con el adorno de 1998, un mausoleo en el año del Espíritu Santo, si no estoy mal,
¿verdad? Con una calidad, pero abrumadora, ¿verdad? Y entonces usted me dirá, pero eso ya lo está diciendo justamente como académico, pero es que saltaba a la vista, ¿verdad? Saltaba a la vista. Y podría mencionar, por ejemplo, el del 90, y ahorita me corrigen si es 95, el adorno de las fuentes, ¿verdad? Que tiene un perfil artístico y un perfil estético muy refinado, pero muy refinado, ¿verdad? Entonces eso ya impacta. Ahora, ya en la última parte, donde ya diría yo que tendría que tener una posición más académica, y aquí sí me van a perdonar porque yo soy como justamente con el mal de historiador, me recuerdo de todo lo que pasó hace siglos, pero no de lo que pasó en los últimos 10 años. Un adorno del periodo de Guillermo Mancilla, que era gris con unas balaustras, con unas flores muy discretas, lilas, ¿verdad? Que es muy, muy interesante, muy bonito. Algo que yo valoro muchísimo es ese rescate que se hace en el 2010 de presentar a Jesús en ese campo de iris, y de que aunque muy tímidamente le ponen el velo de novia, en la urna, sobre la urna, como queriendo evocar. Yo creo que se quedaron un poquito como apenados, ¿será que le meto este velo de novia aquí o no? Pero eso era una cosa de una proporción épica, le digo yo, porque en una cosa tan sencilla mostraban todo el peso de la historia del Santo Entierro de Santo Domingo, hablando estéticamente. Luego yo podría mencionar de los adornos que me han parecido muy interesantes, el adorno que hicieron si no estoy mal, fue cuando se estrenó el actual mueble, ¿verdad? Que era un homenaje a la orden dominica, que 2016. tenía cosas muy, muy interesantes, ¿verdad? Con un discurso bien hilvanado. Yo creo que por ahí podría yo resumirte esos aspectos, ¿verdad? Una parte como niño, que cuando uno es niño pues le impactan muchas cosas, ¿verdad? Yo me recuerdo del adorno del 85 de Santo Domingo, de las flores, ¿verdad? Que Jesús de la Merced había hecho una cosa muy parecida en la mañana, y en la tarde Santo Domingo aparece con las flores. Y hoy veo uno de esos adornos y pues eran crisantemitos muy sencillos y todo, pero muy bonito la composición, y eso lo impacta a uno de niño. Entonces hay que entender en qué momento está uno creando o recibiendo esas influencias decorativas. La niñez, que definitivamente lo va a marcar a uno, porque yo no sé, muchos de los que están tal vez sintonizando se pondrán a hacer procesiones, ¿verdad? O en algún momento hicieron anditas en su casa, porque son las andas de su niñez y les parecen una maravilla. Después de cierto tiempo pues uno las evalúa distinto, pero yo creo que cada tiempo pues nos va marcando, y cada tiempo nos va generando impresiones distintas en la memoria. Así es, muchas gracias, licenciado. Solo quiero agradecer unos saludos que nos están enviando Juan Manuel Nowell, Carmen Yela, Edwin Castro, el fotógrafo, también nos está viendo. Les enviamos saludos hasta su casa, la familia García, Rolando Sosa, Alexandra Siliesar y todos los que se están comentando por acá, que la verdad no nos alcanzaría el tiempo. Pues les agradecemos la sintonía que tienen con nosotros este día. Licenciado, ya para ir finalizando, después de toda esta hora de full aprender, de verdad que eso fue súper interesante. Nuevamente le agradecemos el que se haya tomado tiempo para venir acá con nosotros a compartir. Bueno, me están informando aquí la producción que vamos a un pequeño corte, una pequeña pauta musical. Entonces volvemos en un momento ya para despedir nuestro programa y nuestra última plática muy breve con el licenciado Gutiérrez.
Muchas gracias a todos por su sintonía, por sus comentarios y sus mensajes en nuestra página de Fieles Devotos del Cristo del Amor. La marcha que acabamos de escuchar se llama El Cristo Morto de Augusto Carrillo y está dedicada al Señor sepultado de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, antiguo templo de Santo Domingo. Ya para ir finalizando, licenciado Gutiérrez, nosotros tenemos acá, es una penitencia para nuestros invitados, no sé si en su momento la producción se lo dijo, que al final, que es de que hacemos una serie de preguntitas, ¿verdad? O sea, que no crea que es es una pregunta fácil, dijeron en la escuela, ¿verdad? Un examen fácil. Que no hay pregunta ahí que parezca difícil, porque entonces vamos a mencionar ciertos por decirle, por ejemplo, anteojos, y usted nos dice qué es lo primero que se le viene a la mente, ¿verdad? O sea, sin mucho pensarlo. Si yo le digo a usted, licenciado Jesús Nazareno de la Merced. Historia. Ronnie. Devoción. El Viernes Santo en la madrugada, porque como sabemos ahora, licenciado, que está trabajando muy arduamente, por cierto, nuestras felicitaciones, muy buen trabajo con todo lo que se está realizando acá con respecto acá a Jesús Nazareno de la Merced. Un Viernes Santo en la madrugada, licenciado, ¿qué significa para usted? Emoción. ¿Y un Viernes Santo al mediodía? Desolación. ¿Y un Viernes Santo por la noche? Podrán creer que es uno de los momentos más felices de mi año. La tarde del Viernes Santo y la noche del Viernes Santo para mí es uno de los momentos más especiales que me toca, pues, por dicha vivir en este país, ¿verdad? Y esto es una cuestión que siempre platico con mis amigos, siempre me preguntan, es que tu cercanía con Jesús de la Merced, que lo amamos, lo veneramos y estamos ahí trabajando por él y por su culto, pero yo no puedo negar que mi familia, mi papá es devoto y me lo inculcó muchísimo del entierro de Cristo. No importa en dónde, pero del entierro de Cristo. Muchas gracias, licenciado. Pues de verdad le agradecemos mucho nuevamente el que haya podido estar acá con nosotros. Pues esperamos las puertas de los fieles devotos del Cristo del Amor siguen abiertas. Vamos a tomar muy en cuenta no solo nosotros, ¿verdad? Sino esperamos también que las hermandades, su consejo, que creo que fue lo más importante, ese asesoramiento que debe de tener las comisiones de adorno con respecto a lo teológico, a la plástica y todo para siempre en afán de engrandecer lo que tanto amamos como son nuestras procesiones, ¿verdad? Entonces, licenciado, no sé si nos quiere dar sus últimas palabras, saludos a alguien en especial. Pues bueno, la verdad es que estos esfuerzos que se hacen por grupos como el de ustedes, que nos quieren poner a todos a reflexionar, esto creo que es un gran aporte de esta pandemia, ¿verdad? Porque quizás si no estuviésemos en esta situación, no hubiese tantos y tan buenos, ¿verdad? Para que podamos compartir todas estas experiencias. Yo soy de la firme idea de que la Semana Santa tiene un sustento espiritual enorme donde descansa justamente su realización y que la mantiene viva, pero que a la par de esa espiritualidad hay política, hay sociedad, hay cultura, hay arte, hay incluso hasta sentimientos muy profundos, digamos introspectivos, que hacen que esto sea una cuestión enorme y muy rica, y que es muy bueno que actividades como las que ustedes desarrollan pues nos lleven a platicar de todas estas cuestiones. Muchas veces solo vemos un lado, pero son tantos que hay que darle la vueltecita completa para que podamos analizarlos. Y bueno, yo creo que solo me resta agradecerle a Diego Aquino, que me formuló la invitación y ahí he estado muy activo ahí, que no despega los ojos de las computadoras. Muchísimas gracias a todo el equipo, a la auxiliar de cátedra de Historia del Arte William Salazar, que está conectado por ahí, también ha comentado, a Michelle Pinsker, verdad, que una gran amiga, siempre está atenta, y más que si son temas de Santo Domingo, seguramente se lo disfruto muchísimo. Y un gran saludo para todos, ¿verdad? Para todos los que han estado comentando y preguntando también. Así es, muchas gracias, licenciado, gracias, Walter, por haber estado con nosotros. Los invitamos para el siguiente de la serie el próximo martes, ya como si nada, en las semanas previas a la Semana Santa. Que tengan la mejor de las noches, que el Señor los bendiga
y nos vemos a la próxima oportunidad. Gracias por su sintonía. Nos vemos entonces el próximo jueves, Ronnie. Y pues también los invitamos a que nos escuchen en Radio Progreso el próximo sábado a las 7. Si me acompañan, vamos a terminar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, en el nombre de Jesús te queremos agradecer el que nos hayas permitido realizar nuevamente este programa, que haya sido para honra y gloria de tu nombre y para en pro de todo lo que amamos, como lo son las procesiones de la Semana Santa. Te pedimos que bendigas nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestras actividades, y a todos los que vamos a retornar a nuestra casa. Te agradecemos infinitamente y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y bajo la intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Será entonces hasta el próximo jueves. Muy buenas noches. Alimentados por la palabra y fortalecidos en nuestra fe, vamos ahora junto a Jesús y María a la procesión que nos encuentra con nuestro hermano. Que tengan un buen turno.